Buenos días, hermanos. Buenos días. Que el Señor les bendiga. Quisiera pedirles en esta oportunidad que ahí donde usted está sentado, incline su rostro, por favor. Trate de cerrar sus ojos y trate en esta mañana de elevar su corazón al Señor. Piense, por favor, por un instante en el valor en el regalo que Dios le da a usted de poder estar hoy acá reunido de una forma presencial, y usted que nos sigue de la forma virtual también, piensa en el privilegio que tiene de poder hoy tener este tiempo para darlo al Señor, para dedicarlo al Señor, y permítase en esta mañana que Dios pueda hablar a su corazón. Es más, le invito a que usted pueda pedir al Señor hoy en oración: Señor, habla a mi corazón. Creo que no hay nada más importante en la vida cristiana que escuchar a Dios en nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida va a depender de en qué tanto yo escucho la voz del Señor en mi corazón. Y para este fin y propósito nosotros oramos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote las gracias por este momento, por esta oportunidad que tú nos das de poder hoy reunirnos, Señor, y estar delante de tu presencia como iglesia, como pueblo de Dios. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo que hoy, Señor, tú hables a nuestro corazón, que por tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo pueda despertar nuestro corazón, abrir nuestros ojos, cambiar, Señor, nuestro corazón, transformar nuestras vidas. Padre, queremos darte las gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar acá, de poder, Señor, celebrar culto a tu nombre y de poderte escuchar. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas en esta mañana, y oro, Señor, para que esa bendición sea no solo para nosotros, sea también para todas las personas que nos siguen a través, Señor, de forma virtual, y aquellos que tal vez nos podrán escuchar, Señor, después de este servicio. Padre, que hoy tu gracia, tu favor nos alcance y tu misericordia sea sobre nosotros. Y una vez más te agradecemos por este momento en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quisiera invitarles hoy, ahí donde usted está, que usted por favor abriese su Biblia en el libro histórico del Nuevo Testamento. Vaya por favor al libro histórico del Nuevo Testamento. Por supuesto, no busque una palabra que diga ahí libro histórico. Solo quiero retar en esta mañana a usted a ver qué tanto usted pues conoce de las Sagradas Escrituras con respecto a todo su canon bíblico del Nuevo Testamento. Así de que vaya por favor al libro histórico, al libro de la historia del Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Levanten la mano, ¿cuántos ya llegaron al libro histórico del Nuevo Testamento? Tal vez algunos están pensando, bueno, y carambas, ¿cuál es ese libro? ¿Cuál es ese libro histórico del Nuevo Testamento? Bueno, no quiero hacerle trampa, por supuesto, pero solamente, como dije, lo digo por cuestión de aprendizaje. Vaya al libro de los Hechos entonces. El libro de los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento, y le llamamos libro histórico porque él encierra la historia básicamente del desarrollo de la iglesia durante un periodo bastante importante, bastante significativo en el inicio de la iglesia.
Ahí es donde tenemos el surgimiento de la iglesia, ahí es donde se nos habla un poco acerca del trabajo que desarrollaron los apóstoles juntamente con el Espíritu Santo. Por eso le llamamos el libro histórico, así se llama, es el libro de la historia del Nuevo Testamento. Y quiero invitarles que vaya conmigo, por favor, al capítulo 14 y verso 22. ¿Cuánto estamos ya listos con nuestras orejitas bien paraditas y nuestros oídos bien abiertos para escuchar a Dios hablar a nuestro corazón? ¿Está listo usted? Bien, qué bien. Verso 22 leo para usted en esta mañana. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quisiera hoy presentarles delante de ustedes a un hombre que, si bien es cierto, es un hombre común, pero a la misma vez es un hombre extraordinario. Yo he entendido que en la vida habemos personas, habemos hombres y mujeres comunes, y habemos hombres y mujeres extraordinarios. Pero cuando hablamos de estas personas extraordinarias en el ámbito cristiano, por supuesto que esa forma de ser extraordinarios no obedece a nada en sí mismo, sino que obedece al hecho de que hay hombres y mujeres que han sabido aprovechar al máximo la gracia de Dios en sus vidas. Han sabido echar mano de la gracia de Dios para ellos y han sabido vivir de una forma correcta en la gracia de Dios. Son personas que la gracia de Dios no ha sido en vano en sus vidas, sino que por lo que entendemos en la historia de sus propias vidas en la Escritura, son personas que podemos decir han aprovechado bien el tiempo en sus vidas. Y quiero hablarles precisamente del apóstol Pablo. Un hombre sin lugar a duda, y todos los que hemos leído acerca del apóstol Pablo, no podemos decir nada más que simple y sencillamente fue un hombre extraordinario. Un hombre que tenía una filosofía de la vida bastante interesante. Un hombre que tenía una filosofía, una forma de pensar de la vida cristiana de una forma extraordinaria. Que cuando nos dedicamos a leer la particularidad que él tiene, obviamente todos nosotros somos desafiados, somos avergonzados, somos retados y somos muchos de nosotros impulsados a imitar su vida y su pensamiento acerca de la vida cristiana. Hoy nos encontramos en esta lectura que he leído para ustedes. Encontramos en este momento una de las tantas historias del apóstol Pablo y uno de los tantos trabajos que él tenía como apóstol, como un ministro de Dios, como un creyente, como alguien que había sido alcanzado por la gracia de Dios, como un pecador más que había sido alcanzado por la gracia de Dios. Y cuando digo como un pecador más, es porque así mismo el apóstol Pablo se consideraba. Nunca hubo en el apóstol Pablo un sentimiento, un pensamiento donde él pudiese albergar la idea de que era alguien de una forma muy especial al que Dios le había llamado de una forma muy especial por lo que él era. No, simplemente se consideró un pecador más, es más, se consideró el peor de todos los pecadores. Pero interesantemente hoy lo miramos aquí en este relato del libro de los Hechos y Lucas nos habla precisamente acerca de algo que el apóstol Pablo está haciendo en una ciudad y está haciendo algo en cuanto a la iglesia, en cuanto a los creyentes. Y dice que el apóstol confirmaba el ánimo de los discípulos, de los creyentes, de los hermanos en común en la fe. Los confirmaba, y esa palabra confirmar debemos de entenderle que no es en el sentido de verificar algo, sino que tiene más bien el sentido y el espíritu de que estaba el apóstol Pablo tratando de afirmar la fe de ellos, de estimularlos, de animarlos, de alentarlos
Así que el trabajo del apóstol Pablo no solamente era predicar el evangelio, hacer milagros extraordinarios en el nombre de Jesús, tener un título de apostolado en su vida, sino que también estaba dedicado 100% a la obra y al ministerio de animar, de estimular y de fortalecer a los creyentes. Y es que hoy precisamente ese es mi tema. Mi tema para esta mañana, extrayéndolo de ese pensamiento, es fortaleciendo el ánimo de los demás. Fortaleciendo el ánimo de los demás. Y en esta mañana cada uno de nosotros debe de comprender que Dios nos ha llamado a nosotros, y máximo aún en este tiempo y en los tiempos que están por venir. Dios nos ha llamado a ser personas que estimulemos, que animemos y fortalezcamos el ánimo de los demás hermanos, de las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez estas palabras, cuando las miramos, estas del verso 22, confirmando el ánimo de los discípulos, tal vez si no entendemos el contexto, podríamos considerar que es un trabajo fácil, que es un trabajo bastante interesante y llamativo en la vida del apóstol Pablo. Pero permítame en esta mañana ubicarlo rápidamente en el contexto en el cual el apóstol Pablo está tomando y dedicando un tiempo bastante significativo para animar a los creyentes en una congregación determinada. Pablo está tomando un tiempo, un periodo, donde está dedicado a poder tomar a la iglesia en ese momento y animarles, fortalecerles, inspirarles, ser esperanza para ellos. Primeramente debemos entonces de ir al verso 1 del capítulo 14, pero como es obvio no vamos a leer toda esa escritura, pero se las recomiendo que usted vaya a su casa y las pueda leer en este día, si es posible. Aquí el apóstol Pablo está iniciando ya su primer viaje misionero. Recordemos que después de haber tenido un encuentro personal con Cristo, que después de haber predicado en Damasco y el Señor lo silenció por un periodo de 2 años, durante el tiempo en el cual el Señor está formando la vida y el carácter de este hombre, al cual el Señor le ha llamado para un ministerio a los gentiles, a la gente no judía, que le había escogido para predicar el evangelio a la gente no judía de su época. Ahí está el apóstol Pablo en un periodo de formación, y luego de haber sido formado y enseñado e instruido por el Señor mismo acerca del evangelio, ahora el apóstol Pablo, después de estar en la iglesia en Antioquía, donde habían apóstoles, maestros y ministerios ahí, después de haber ayunado y haberse reunido toda aquella congregación en ese lugar, el Espíritu Santo tomó a uno de los profetas de esa época y dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio al cual les he llamado. Luego de eso, inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre Pablo y sobre Bernabé y les impulsó entonces a iniciar su primer viaje misionero. Ahora encontramos en el capítulo 14 la narración de las ciudades a donde Pablo va a ir para predicar el evangelio, y voy a hacer nada más algunas lecturas para poder tener bien claro el contexto en esta mañana. Así que la primera ciudad a la que Pablo y Bernabé van a ir para predicar es a la ciudad de Iconio. Y cuando nosotros comenzamos a leer el relato, vamos a ver que Pablo no solamente predicaba el evangelio, sino que también el Señor confirmaba la predicación de ese evangelio, haciendo señales y prodigios extraordinarios a través de la mano del apóstol Pablo. Pero por supuesto, eso tuvo un precio. Por supuesto, tuvo que pagar en carne propia el precio de mirar la gloria de Dios en su vida. Y es que inmediatamente los judíos de ese momento, porque Pablo había entrado en la sinagoga de los judíos y predicaba el evangelio, y muchos judíos se convirtieron a Cristo, y muchos otros griegos también gentiles se convirtieron a Cristo, pero eso tuvo un costo en la vida del apóstol Pablo. Y según esta narración, inmediatamente los judíos de Iconio levantaron a los gentiles y le emprendieron contra Pablo y lo agarraron a pedradas. Lo apedrearon.
No hubieron palabras de ánimo y de estímulo para el hombre de Dios. Posiblemente aún aquellos que habían sido sanados milagrosamente, de repente también ellos la emprendieron a pedradas contra Pablo. Y aquello fue un asunto tan serio que los creyentes que estaban allí en Iconio lo tomaron y lo mandaron a otra ciudad. Pero después que Pablo hubo reposado y después que Pablo pudo recuperarse un poco en su salud, entra en otra ciudad y está en la ciudad de Listra. Y cuando Pablo está en la ciudad de Listra, e igualmente miren qué interesante, Pablo está ahí valientemente una vez más predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio del arrepentimiento y conversión a Cristo. Y eso también le va a tener un costo, porque cuando está en la ciudad de Listra, Pablo, una vez más el Señor comienza a respaldar aquella predicación con señales, prodigios y maravillas de Dios. Y eso tuvo un costo, tuvo un precio. Y nuevamente, después de haber predicado y después de haber venido mucha gente a la conversión, de haber venido a Cristo, no a una religión, sino a Cristo, el apóstol Pablo una vez más es apedreado, y en este caso en particular, Pablo queda casi como muerto. Es más, la gente que lo está apedreando lo consideró muerto, no se movía para nada. Imagínese el estrago, el dolor que pudo significar a la humanidad de Pablo el hecho de ser apedreado por una multitud. Y cuando los discípulos en la ciudad de Listra miran a Pablo, que está casi muerto, vienen a él, lo rodean, lo levantan y le dan los primeros auxilios en ese momento. Y luego Pablo, de haber reposado, Pablo sale para otra ciudad. Pero qué interesante es, hermanos, que dentro de todo esto que está sucediendo, dentro de estos dos episodios y estas experiencias horribles en la vida del apóstol Pablo, que en este particular un sufrimiento por causa de la predicación del evangelio, un sufrimiento por causa de mirar la gloria de Dios como Él está viendo. Y si alguno de nosotros tiene la ingeniosa idea de querer ver la gloria de Dios, debe de prepararse para pagar un precio por eso. Y el apóstol Pablo está allí. Seguramente, si hubiese sido yo el que está en esa condición, después de recuperarme, lo primero que yo hubiese pensado en hacer es en regresar a la ciudad de donde yo salí y regresarme a Antioquía. Pero nótese que Pablo, pudiendo tener la posibilidad de tomar en ese momento un barco, porque no habían aviones ni carros, por supuesto, y los medios de transporte solamente era camello, en mula o en barco. Así que Pablo va a tomar un barco, podría haber tomado un barco y zarpar de esa ciudad de Listra y dirigirse hacia Antioquía. Pero Pablo escoge primeramente volver a pasar por las ciudades donde había tenido la horrible experiencia de haber sido apedreado. Por eso Pablo es un hombre extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque solo en el corazón y en la mente de Pablo cabía la loca idea, después de haber sufrido tanta situación difícil en las ciudades anteriores donde fue apedreado, una vez que se recupera y por supuesto va a regresar a Antioquía, pero quiere pasar por los lugares donde fue seriamente lastimado. ¿No le parece eso a usted algo descabellado? ¿No le parece a usted eso algo absurdo? Que alguien, habiendo sufrido y experimentado casi la muerte de esa forma, nuevamente está ahí fortalecido, está inspirado y va a regresar por esas mismas ciudades, por las mismas calles, porque él quiere pasar a ver las iglesias allí. Entonces, donde la palabra del Señor nos habla, en el verso 21 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Recuerde que Iconio, recuerde que Listra y también recuerde que en Derbe, que es donde también predica el evangelio, son ciudades de malas experiencias para Pablo, hablando en términos humanos. Y cuando está ahí precisamente y rodeado de todo este contexto, es donde entonces el verso 22 nos dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando los ánimos de los discípulos. La intención ahora de Pablo no es regresar por esas ciudades donde ha predicado y ganado a gente para Cristo. No es la intención de Pablo regresar y predicar, sino que ahora Pablo va a entrar en otra faceta de su ministerio, de su trabajo y de su vocación cristiana. Y ahora el propósito es: voy a regresar para afirmarlos. Voy a regresar para animarlos. Voy a regresar para fortalecerlos. Voy a regresar para hacer esperanza e inspiración a la vida de aquellos discípulos. Eso es algo extraordinario. Hoy, hermanos, cada uno de nosotros debe de entender que indistintamente si tenemos un liderazgo, un ministerio o no tenemos nada, todos nosotros tenemos el sagrado deber de ser inspiración a la vida de otros. Usted y yo tenemos el sagrado deber, tenemos la sagrada responsabilidad de entender primeramente, por supuesto, de que yo estoy aquí en este mundo, de que yo estoy aquí en esta congregación, pero estoy con el propósito de poder ser una inspiración al hermano que está a mi lado. Estoy aquí para sostenerlo, estoy aquí para fortalecerlo, estoy aquí para animarlo y si es necesario empujarlo para seguir adelante. Esa es la intención en el corazón de Pablo, y esa palabra confirmando tiene ese sentido, tiene ese espíritu de dar todo lo mejor que había en él para que los otros hermanos que de repente están pasando por momentos y dificultades tal vez menores a las que Pablo había vivido, ahora Pablo está allí para decirles: vamos hacia adelante. Hoy lamentablemente debemos de decir que es mucho más fácil desanimar a alguien. Es mucho más fácil ser tropiezo a alguien. Es mucho más fácil quitar las pocas fuerzas que alguien tiene. Es mucho más fácil matar la fe de aquel que está a mi lado. Y por supuesto que lo hacemos con nuestra indiferencia. Por supuesto que lo hacemos por nuestras malas conductas. Por supuesto que lo hacemos cuando no mostramos la verdadera preocupación del uno por el otro. Hoy la falta de estímulo en las congregaciones, y no hablo de Vida Nueva, hablo de todas las congregaciones. Hoy, hermanos, existe una pandemia en las iglesias. Hoy la falta de estímulo en la vida cristiana, en la cristiandad y en las congregaciones cristianas. Hoy la falta de estímulo es una pandemia. Es una enfermedad letal que está matando la fe y el corazón de la iglesia. Porque nadie se preocupa por nadie. Y permítame demostrárselo. Ponga atención. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió el estímulo, recibió el afecto, recibió la fortaleza, la esperanza, el ánimo, la buena palabra de un hermano a su vida personal? ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que usted recibió eso? Si es que lo recibió. ¿Podría usted en este momento rápidamente en su mente decir: yo recuerdo que hace tanto tiempo alguien se acercó y me dijo, vamos para adelante? O tal vez no recuerdas nada, porque nunca ha existido. Pero más aún, ¿puede usted en esta mañana recordar cuándo fue la última vez que usted vino
con esa sagrada, con el sagrado deber de venir a alguien, mirarle a los ojos y decirle: hermanos, vamos hacia adelante. ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que usted como creyente se acercó a alguien para hacer esperanza o darle esperanza en una situación determinada? ¿Recuerda usted cuándo levantó el ánimo de alguien? ¿Recuerda usted cuándo fue inspiración a la vida de alguien? ¿Recuerda usted como cristiano cuando usted cumplió ese deber sagrado de estimular a los demás? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio estímulo a otro hermano? Por supuesto que hoy es muchísimo más fácil criticar a alguien, juzgar a alguien, condenar a alguien, señalar a alguien, reclamarle a alguien, exigirle a alguien. Esto es mucho más fácil, por supuesto. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se le acercó a alguien para darle una palmadita en la espalda y decirle: vamos, hermano, tú puedes hacerlo en el nombre del Señor, vamos hacia adelante? ¿Alguno de ustedes recuerda cuándo fue la última vez que lo hizo? Como usted podrá ver, tenemos una pandemia dentro de las iglesias, porque hoy la iglesia pareciese que está más lejos de ser hermanos y familia de Dios, y que hoy se ha convertido las congregaciones en un club social, donde venimos, escuchamos, nos vamos, venimos, escuchamos y nos vamos, y ¿qué más da? Hoy las congregaciones no son más que un club social, donde nos vemos porque de repente hay intereses, pero no porque tenemos un deber sagrado y que hemos logrado entender, por supuesto, que estamos dentro de una congregación porque soy vital en la vida de otros hermanos, y que otros hermanos, quienes quieran que esto sean, necesitan de un estímulo de parte mía. Pero ¿quién se siente bajo esa responsabilidad? Por supuesto que muy pocos tal vez la sentimos. Hoy no tenemos el mínimo interés, muchos de nosotros, ni de preocuparnos y mucho menos de alentar a otros a seguir hacia adelante. Pero no es el caso, por supuesto, del apóstol Pablo, quien, habiendo sufrido 2 veces ese tipo de experiencia, recuperado una vez más que se recupera, dice: volveré allá a Antioquía, pero no como quien huye de una situación, sino como quien la enfrenta, siendo consciente de su situación, pero entendiendo también que tiene un deber sagrado de inspirar a otros. Entonces él regresa por el camino donde ha sufrido el dolor, donde ha sufrido la horrible experiencia, como él la vivió, y dice: estoy ahí para animarlos. Así que me imagino y trato de visualizar en mi mente el cuadro del apóstol Pablo llegando a la iglesia de Listra, a la iglesia de Iconio, diciéndole: vamos, muchachos, aquí no ha pasado nada, es necesario que todos nos padezcamos de alguna forma, pero de esta forma entramos en el reino de los cielos. Pero vamos hacia adelante. Qué inspiración de hombre. ¿Quiénes de nosotros somos parecidos a eso? Permítame decirles por qué no lo somos. La primera razón por la que yo encuentro que el apóstol Pablo tiene esa dedicada labor y ha entendido el sagrado deber de que no solamente es el apóstol ilustre de la época, el predicador al que Dios usa, la razón por la que Pablo llega a entender ese deber y a cumplirlo es por causa del amor de Dios en su corazón, en su vida. Esa es la primera razón por la que Pablo lo hace, por lo que Pablo se ve compungido, movido a hacerlo,
porque sabe que al igual que él ha sufrido, hay otros hermanos en 3 ciudades más que están pasando situaciones determinadas, tal vez no igual como las de él, pero al final están pasando situaciones determinadas. Y Pablo dice, yo estoy ahí para fortalecer los hermanos. Y es que solo el verdadero amor es el que nos lleva a quitarnos a nosotros de ser el centro de atención de todo y entender que existo para los demás y no para mí mismo. El evangelio es uno de los, es la fe, o el evangelio es el estilo de vida más desafiante que existe en el mundo. El evangelio es una vida de desafío tan profundo y se convierte en un enorme desafío, porque la intención del evangelio, una vez que te alcanza, es acabar con tu propia existencia y tu propia vida. El evangelio tiene la intención de agarrarme a mí, tomarlo a usted y llevarlo a la cruz para que usted muera. Porque solo cuando somos capaces de morir juntamente con Cristo es cuando somos capaces entonces de preocuparnos por los demás, porque yo he salido de la escena. Dejo de ser el protagonista de cada película para entender de que otros son los que deben de estar ahí y no yo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, dejamos esta sagrada labor porque solo pensamos en nosotros mismos? Qué fácil es sentirnos que soy la persona que más necesita. Qué fácil es sentirnos que soy la persona víctima. ¿No se ha sentido usted en algún momento determinado y se ha mirado a usted mismo y dice, pobrecito yo? Pobrecito yo que nadie me ama, que nadie se preocupa por mí. Pobrecito yo que paso por todas estas necesidades. Y entonces cuando decimos aquí, yo soy la única persona que debe de ser atendida. Pero no es el caso del apóstol Pablo, quien le aseguro que todavía está con algunos parches en su cabeza, en alguna parte de su cuerpo, que todavía está con moretes en alguna parte de su humanidad, pero sin embargo, a pesar del propio dolor que él está sintiendo, que él está viviendo, a pesar de que está recordando todos los episodios vividos en esa ciudad, él tiene una sola cosa en mente y en su corazón. Y es: voy a darme por los demás. Voy a entregarme por los demás. Voy a preocuparme por los demás. Voy a asistir a los demás. Pero parece que hoy la iglesia actual y moderna ha entendido las cosas distintas. Porque hoy tal preocupación como que no se siente en la vida de las congregaciones. Hoy usted saldrá de este lugar y tal vez algunos se saldrán como entraron. Pasará la semana y no me preocupa. Se fue la batería. ¿Por dónde íbamos, hermanos? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Hoy muchos de nosotros, hermanos, y lo que vivimos dentro de las iglesias, parece ser que este sagrado deber no existe. Hoy nos vamos a las casas, pasa una semana, y quiero preguntarle: durante la semana usted pensó en un hermano, pensaste en una hermana,
Pensaste en aquellos que no miraste en ese servicio ese día o que no has visto en varios servicios. O solamente nos dedicamos a vivir para nosotros mismos, pensando en nosotros mismos, preocupándonos por nosotros mismos. Eso no es ser iglesia. Está muy lejos de la vida cristiana, porque la vida cristiana en esencia no es siendo nosotros los protagonistas de algo, sino mirándonos como siervos de los demás. Y parece ser que el apóstol Pablo lo ha entendido perfectamente. La razón por la que Pablo se mueve en este sentido y en este nivel de vida obedece a la realidad de ese amor en su corazón, pero no es un amor romántico donde nos miramos y nos tiramos besitos. No es un amor práctico, es un amor real. Es un amor que causa preocupación, que causa interés. Es un amor que nos lleva, nos impulsa a tener por lo menos que llamar a alguien o preguntar algo o enviar un mensaje. Es un amor que significa. Pero por supuesto que quien no tiene este amor, quien no tiene esta revelación del amor de Dios en su vida, jamás lo podrá lograr. Jamás lo podrá experimentar. Lastimosamente en la vida eclesiástica nos hemos dado más a la tarea de construir, y a veces cuando hablamos con respecto al servicio, pensamos que porque ya he predicado esto, he cumplido mi labor. Pero les digo una cosa: hoy predicaré este mensaje, pero mi labor comenzará cuando yo baje de estas gradas. Cuando vaya entre ustedes, ahí comienza mi labor, que tiene que ver con la preocupación por los demás. Un día de esto, extrañando a cierta persona, le llamé. Para los que no sabían, esta semana anterior me escapé con mi familia, porque quise tener un tiempo para no pensar en ninguno de ustedes por un instante. Pero mire, hermanos, que dichosamente, aun cuando uno trate de tomar un tiempo donde uno dice voy a desligarme, no voy a pensar, necesito relajarme, cuando el evangelio está en tu corazón, usted no se puede desprender jamás de esa realidad de que usted es parte de un cuerpo. Entonces, en la claridad de la montaña donde nos encontrábamos, comencé a notar la ausencia de algunos hermanos y dije: es tiempo de ponerles un mensaje. Es tiempo de preguntar qué pasó, cómo está, porque no les he visto. Pero estaba en mi tiempo de vacaciones. ¿Entiende lo que trato de decirle? No le estoy diciendo yo soy un hombre extraordinario y soy el mejor, no. Simplemente soy alguien que ha entendido, que ha sido alcanzado por el amor de Dios, y que el amor de Dios te constriñe, te aprieta, no te deja estar en paz, simple y sencillamente. Y cuando digo no te deja estar en paz, no estoy diciendo que el amor de Dios te angustia. Estoy diciendo que el amor de Dios te exige pensar en otros. Y llamé a esta persona, hablé con ella, y cuando pregunté ¿y por qué no ha estado?, me dijo estas palabras: pastor, quiero decirle de que no quiero volver a la iglesia. No quiero estar allá a la fuerza, no siento en mi corazón las fuerzas para ir. Por favor, entiéndame, no quiero ir, pastor, me siento mal. Entonces yo le respondí estas palabras: te entiendo, porque yo también muchas veces he deseado lo mismo. Y dije: por favor, deme la oportunidad de hablar con usted. No para pedirle que vuelva a la iglesia, solo quiero escucharle, solo quiero estar ahí y entenderte aún más, porque ciertamente también he estado en ese mismo lugar. No sé si a usted le ha pasado que le ha entrado de repente una crisis donde usted no quiere nada, no quiere volver a la iglesia, no sabe por qué, pero no quiere volver. ¿Alguno de ustedes ha estado en esa crisis? Qué vergüenza siento, porque los demás son de hierro, ¿no? Tienen una super fe. Y fue interesante porque
le dije a esta persona, mire, se vale que te sientas así, pero jamás regresar atrás. Y pareció que eso bastó para que cobrase fuerzas. Porque les digo algo, iglesia, cuando cumplimos este deber sagrado de preocuparnos por los demás, de no vernos a nosotros mismos como el centro del universo, sino entender de que estoy aquí en función de un propósito divino y que Dios me ha permitido por su gracia existir en este tiempo, pero no una existencia egoísta, egocéntrica, ególatra, sino en una existencia donde debo de darme a los demás, donde debo de entender que los demás necesitan de una inspiración, de una motivación, de esperanza, que necesitan de fortaleza, que necesitan de ayudar a otros. Cuando entendemos eso, usted y yo debemos comprender que hay gente que lo único que necesita es una palabra de aliento para enfrentarse a las circunstancias que hoy lo están agobiando. Una palmadita en la espalda de repente es lo que alguien necesita, tal vez no un proceso de consejería, tal vez no todo un periodo de ayuno y de oración, etcétera. Tal vez lo que la persona necesita es sentir que hay otro más como él que está a la par para sostenerlo, para ayudarlo, para entenderlo. A veces nos escudamos tanto en la oración porque todo lo queremos resolver con oración. Pero le digo algo, iglesia, hay cosas en nuestra vida que nunca jamás se van a resolver con una oración. Se van a resolver con afecto. Se van a resolver con una llamada, con un mensaje. Se van a resolver con un apretón de mano, con una palmadita en la espalda. Así hay muchas cosas en nuestra vida que se van a resolver con una palabra de estímulo, con una expresión de que bien lo estás haciendo, sigue adelante, con una expresión de que mira, esto no te salió muy bien, pero puedes mejorarlo y aquí estoy yo para ayudarte, sostenerte a seguir hacia adelante, y si en algo te puedo servir, aquí estoy, hermano. Así se resuelven muchas cosas en nuestra vida, y parece ser que Pablo lo entendió, porque Pablo tiempo después va a escribir una carta a la iglesia en Tesalónica, en su segunda carta, y les va a decir a los hermanos, estimúlense los unos a los otros con estas palabras. Les dicen, abran la boca y digan algo que cause estímulo. Y la palabra estimular es como masajear el corazón y el alma de alguien para que vuelva a respirar, vuelva a fortalecerse y vuelva a seguir adelante. Eso es un estímulo. Pero pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? Perdone lo que voy a decir. Y si después, muchachos, ustedes pueden editar eso, edítenlo. Pero hoy existimos en la iglesia cada antisocial que da miedo. Nos preocupamos del asaltante, del drogadicto y le decimos es antisocial, pero no tenemos el mínimo de temor con todos los antisociales que existimos dentro de las congregaciones cristianas. Personas que no sienten nada en el corazón por los demás, les da igual. Nada sentimos. Y somos antisociales. Pero esto, hermanos, no es la ley de Cristo. Y la razón por la que hoy, hermanos, doy este mensaje es porque usted y yo debemos de prepararnos en este tiempo y entender que Dios me ha llamado para tener un deber sagrado, para cumplir con un deber sagrado de estimular a los demás. Porque vienen tiempos donde lo vamos a ocupar en gran manera. Lo vamos a necesitar. Si alguien en esta mañana dice, hermano, yo no necesito de estímulo, déjeme decirle que usted es la persona más mentirosa que ha existido en la historia. Porque la necesidad de ser confortados, animados y alentados es una necesidad que Cristo mismo la experimentó, el apóstol Pablo la experimentó, Moisés la experimentó, Elías la experimentó, Jeremías la necesitó. Y le aseguro que aquí no hay ningún Pablo
que aquí no hay ningún Moisés, que aquí no hay ningún Elías y ningún Jeremías presente. Y si esos hombres de Dios lo vivieron, lo necesitaron, con mucha más razón nosotros. Pero aquí el asunto, hermanos, con lo que quiero ir de repente finalizando esta parte o terminando este mensaje hoy. Hoy por hoy necesitamos gente esperanzadora. Hoy por hoy necesitamos gente que sean capaces de entender que sí es cierto, hemos sufrido, sí es cierto, de repente no nos ha ido tan bien en la vida, pero que carambas, estamos aquí no solamente para preocuparnos por nosotros, sino para velar también por lo de los demás. Y este interés no es del pastor, no es del líder, este interés debe de ser de aquellos que han experimentado el amor de Dios en su vida. Nada más. Así que si usted es alguien que de repente es una persona esperanzadora, es una persona que se preocupa, es una persona que muestra interés a los hermanos, si usted ha sido una de esas personas que consuela, una de esas personas que tiene compasión, una de esas personas que tiene misericordia, una de esas personas que tiene empatía, una de esas personas que verdaderamente te interesa, otro hermano, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. No se canse, no se rinda, sígalo haciendo. Pero si tú no eres una de esas personas, le voy a pedir algo hoy. Una vez que terminemos este servicio, salga de este lugar y busque a alguien con quien usted lo pueda hacer en esta semana. Y si esta semana pasa y usted no lo ha hecho, si piensas regresar el próximo domingo, tendrás que preguntarte qué voy a ir a hacer al culto. Porque la iglesia, hermanos, no es un club social, no es una pasarela. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde todos somos hermanos los unos de los otros y donde todos somos miembros de la gran familia de Dios, y entiéndase, familia de Dios, donde se supone que usted debe demostrar interés por sus hermanos. Amén. Así de que les encomiendo esa tarea. Vaya y haga vida cristiana. No se siga sintiendo como la víctima de todo y como el más necesitado. El apóstol Pablo, después de tremendas experiencias, fue capaz de hacer aquello que en su deber sagrado como creyente hizo. Se puso de pie y buscó a otros. ¿Conoce usted a alguien que usted sabe que necesita de ese estímulo? ¿Usted conoce a alguien? Vaya, búsquelo. Búsquelo. Porque les digo una cosa, la vida cristiana jamás se disfruta hasta no velar por los de los demás. No tiene sentido la vida cristiana. Si piensas en un ministerio, qué bien, pero la peor desgracia en la iglesia, y hablo generalmente, es pensar que con el hecho de que ostento un ministerio, un servicio, ya yo hice toda la vida cristiana. Vida cristiana es hacer lo que Pablo hizo. Es preocuparse por estimular a otros. Póngase de pie, por favor. Algo que aprendí en esta semana y que me es hasta un poco chistoso para mí.
Voy a concluir hoy con 2 lecturas bíblicas para que podamos a través de la Escritura entender la dimensión de esto. Y que creo sinceramente que después de leer la última lectura o dar lectura al último texto, creo que alguno de ustedes no va a poder dormir en paz hoy, lo siento. Vas a ir, te vas a sentar a almorzar y tal vez no te va a caer bien el alimento. Tal vez vas a despertar mañana y lo primero que va a sonar en tu mente va a ser la última escritura. Primera lectura, San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué escritura más confortante, porque nos habla de un amor, no un amor oculto, sino un amor que se da a conocer a través de la acción. Pero permítame darle lectura a la primera carta del mismo autor del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, que muchos años después está escribiendo y escribirá algo que nos debe interesar. Y es primera carta de Juan capítulo 3, verso 16. La primera escritura te habla de lo que Dios ha hecho contigo. La primera escritura habla de lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús. Pero ponga atención a esta siguiente escritura. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ya la vio? Lo primero, Juan dice lo que Dios hizo por usted, por mí. Lo segundo, ahora Juan dice lo que yo debo de hacer por usted y lo que usted debe de hacer por mí, si es que hemos recibido lo primero que Él dijo. No hay otra forma de verlo. Primero, Dios te amó, no para ser un hijo chineado. Dios te amó para salvarte, pero ahora Dios te salva para que te des por otros. Que Dios los bendiga. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, que estamos delante de ti, cuán escasos, Señor, hemos sido en nuestra vida cristiana. Cuánto engaño, Señor, hemos traído a nuestro corazón, y de cuántas cosas engañosas nos hemos llenado, Señor. Nos hemos saciado por un culto, nos hemos saciado por un servicio, pero tú desde los cielos, Señor, miras otras cosas. Miras el vacío de nuestra existencia. Nos miras cada vez empecinados en nuestro egoísmo, en nuestra egolatría, en nuestro egocentrismo. Nos miras cada vez más distante los unos de los otros por los muchos afanes, las muchas dificultades. Pero hoy, Señor,
Desde los siglos atrás, hoy se levanta una voz para decirnos, Señor, una voz que clama, Señor, a nuestros oídos y nuestro corazón en esta mañana, para decirnos que todo creyente y todo hijo de Dios tiene un deber sagrado de estimularse el uno al otro. Señor, que una vez más tu gracia que nos salvó, que una vez más tu gracia que nos limpió, Señor, una vez más tu gracia nos perdone por todo el mal, Señor, que hemos causado a la iglesia, que es tu cuerpo, que es la familia de Dios, no la institución de un hombre, de una asociación. Es la iglesia, tu iglesia, Señor, la que compraste a precio. Perdónanos, Señor, por todo el mal que hemos causado, por la forma distante en que hemos vivido, dando prioridad a nuestras cosas, Señor, por todas aquellas cosas que hemos pensado, porque de repente hemos sido ofendidos por alguien, Señor, y nos hemos sentido mal y nos aislamos porque me han ofendido, pero nunca pensamos en cuánta gente yo he ofendido también. Nos distanciamos, Señor, porque nos sentimos heridos por otros, pero nunca pensamos en cuánta gente yo también he herido, Señor, en mi vida cristiana. Hoy te pedimos, perdónanos, Señor, porque no hemos sabido honrarte, no hemos sabido glorificarte y no hemos sabido vivir, Señor, como hermanos, como familia. Perdónanos por convertir, Señor, de tu iglesia un club social. Ayúdanos hoy, Señor, a entender que la mejor evidencia, Señor, de haber recibido tu amor es mostrando lo mismo hacia otros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todas aquellas personas en esta congregación que son esperanza, que son aliento, que son estímulo, que son inspiración, que son fortaleza a otros. Por toda aquella gente, Señor, que ha experimentado, Dios mío, el sollozo de otro hermano, la preocupación de otro hermano. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor, a vivir según tu voluntad. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a mirarnos tal y cual somos y correr hoy, Señor, con desespero a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos hoy toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vaya hoy, corra, busque a alguien. El creyente no ama en virtud de lo que los otros son. El creyente ama en virtud de quién soy yo. Que Dios los bendiga. Pueden usar las 3 entradas, por favor, para salir y no aglomerarse, si son tan amables. Gracias.
1, 1, 1.